Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo Clojure en Exercism conmigo, Osman. Eso fue bastante rápido. Llevamos ya 18 ejercicios. En el episodio anterior alcanzamos a leer el enunciado del ejercicio número 19 y ahora lo vamos a ver. Y ahora mientras lo releía se me ocurrió más o menos cómo resolverlo de forma fácil. Bueno, entonces lo que sucede es que lo que tenemos que hacer es dado... básicamente tenemos un listado de nombres de alumnos. Los nombres de alumnos son únicos y los alumnos están agrupados por curso, ¿cierto? Entonces lo que deberíamos hacer es poder crear como un roster que le llaman acá, o una formación o un grupo, qué sé yo, de estudiantes por curso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, podemos añadir un estudiante a un curso, ¿cierto? Add gym to grade 2. Deberíamos poder obtener todos los estudiantes dentro de ese curso. Por ejemplo, ¿cuáles estudiantes están en el segundo grado? Solo tenemos a Jim. Y podríamos también obtener la lista de todos los estudiantes dentro de un curso. O sea, dentro de todo el roster básicamente. Ordenándolos por curso. Y luego el orden interno de los estudiantes dentro de ese curso debería ser por orden alfabético, ¿cierto? Ok. Ok, copiamos el ejercicio y veamos qué sucede. Voy a entrar acá a la terminal, a Grade School, y aquí vamos a abrir Grade School. Tenemos el archivo acá y luego podemos abrir el de los tests. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace esto? Define una base de datos. Claro, entonces yo podría... Ya, y acá lo que hace es espera que el resultado de esto, añadiéndolo a la base de datos, sea 2AMI. Ok, ¿cuántas funciones tenemos? Tenemos 3 funciones: grade, add, sorted. Grade es la función que añade un alumno a la base de datos, ¿cierto? No. Add es la que añade un alumno a la base de datos o a la escuela. Y nosotros deberíamos devolver un hash map con el grado y con el nombre del alumno. Ok, entonces sabemos que lo que vamos a hacer acá es básicamente hacer un update dentro de school, porque tenemos que agregar el nombre en el grado correspondiente, pero tenemos que hacer un update en el sentido en que si ya hay estudiantes no podemos borrarlos, ¿cierto? Tenemos que añadirlos. Entonces voy a abrir mi REPL acá. Ok, y vamos a cargar enseguida el namespace require grade school reload. Y ahora tenemos grade school add, que no hace absolutamente nada. Amy se llamaba la señora. Grade 2. Ok, y eso no nos retorna nada. Y está bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un update. Entonces, si hacemos update, por ejemplo, acá de la propiedad 2, acá le voy a pasar el número del
Sí, a ver, veamos qué sucede con esto. Acá tengo que pasar una función, ¿o no? Si paso un valor concreto no hace nada, ¿no? Sí, execution error, porque dice que string que no se puede castear a una función. Entonces eso está esperando una función. Lo que podría hacer es hacer una función anónima que retorne Amy. Y lo que deberíamos tener ahora es un diccionario con un 2 y un Amy, ¿no? Arity exception, round numbers, function, bla bla bla. Porque veamos, acá hago fn y no le pasó nada y solo retorna el string. Ok. Veamos el sheet. A ver, espérate. Antes de eso quiero, si acá ya tengo algo, que eso sea Bob, por ejemplo. No, sigue fallando. Veamos qué es lo que hace update. Update in. Updates. Actualiza un valor en una estructura de datos asociativa donde K es el key y fn es una función que obtiene el último valor y retorna un nuevo valor. Creo que entonces es porque esta función tiene que tener ariedad 1, ¿no? Que sería old. Ok, claro, porque yo escribí la función sin argumento. Ya, perfecto. Entonces lo que deberíamos hacer acá es si es que... Ahora, ¿qué pasa si es que el record o el mapa que estamos pasando acá está vacío? Lo inserta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que verificar si es que este amigo tiene... creo que ni siquiera tengo que verificar eso. Lo que podría hacer es pasarle un vector con Amy, ¿cierto? No, eso hace... Ya, no, tendría que, claro, un vector literal. O hacer conjoin de old con Amy, ¿no? Pero lo que va a pasar es que este amigo old es nil inicialmente. Entonces me entrega una lista y yo lo que quiero es mantener un vector. Si acá tenemos 2 con un vector con Bob y ahí preservamos el vector. Claro, entonces no puedo hacer conjoin necesariamente, tengo que hacer como un OR, ¿cierto? Porque acá si es que old es nil, debo pasarle un... Bueno, igual podría hacerse una lista, porque finalmente... Sí, podría hacer igual una lista acá en el conjoin inicial. Porque va a checar por igualdad. Por igualdad. Pero bueno. Lo que quería decir era que finalmente podría checar si esto es nil. Y podría decir si esto es nil. Hacemos un OR, ¿no? De hecho podría ser OR old, un vector acá. Y eso va a ser lo mismo. Pero si ahora voy y borro este update, o sea, borro el valor inicial del school, lo sigue poniendo acá en el amigo, ¿no? Entonces voy a tomar esto, es decir, update school. Vamos a poner el grade y luego vamos a tomar esta funcioncita. Ahora voy a escribir aquí, ¿no? Esta funcioncita va a tomar el old grade y lo que voy a hacer es retornar conjoin de old grade, pero aquí vamos a hacer or old grade o un vector vacío con el estudiante que sería name. Opa, sorry. Y eso sería, ¿ya? Entonces lo que no sé es que acá tengo que busquemos Grade School Add todos estos tests. James Blair Paul los va
aprendiendo al final, ¿no? Entonces si lo que hago es decir, toma todo esto, donde ese DB, no, no, cerrar el REPL, qué idiota. Quiero que este DB en verdad sea un vector vacío, ¿no? Para mi caso, entonces ahora voy a copiar todo esto, voy a ponerle control Z acá y voy a tener que recargar el módulo. Afortunadamente esto preservó la historia, entonces puedo darle ahí require, luego hacemos esto y obtenemos Jane, Blair y Paul. Ok, ¿cuántos tests son de add? 1, 2, 3. Ah, no todos, no. Get students in a grade. School grade. Ok, entonces va a fallar este. Entonces tenemos 1, 2, 3. Deberíamos tener 3 tests pasando. Esto se llama Grade School Line Test. Entonces, claro, son 7 y fallaron 4, pasaron 3. Perfecto. Ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener todos los estudiantes de una escuela según el curso. Y deberíamos solo retornar, viendo los tests nuevamente. Ahí está. Deberíamos solo retornar el tiene que ser el get. Creo que es este. Le pasamos el grado y el DB. No, pero esto es thread first. Significa que va a pasar acá. Ah, no, porque esto va a retornar la escuela, ¿cierto? Ok, entonces por eso se le pasa acá. Y esto debería retornar Flanking y Bradley. Y da lo mismo el orden ahí, ¿no? Da lo mismo. Sí, da lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a básicamente hacer un lookup de la estructura de datos. Entendemos que school es un mapa, entonces puedo decir school, grade. Y eso sería. Entonces sí. Ahora corremos los tests de nuevo. Deberíamos tener uno más pasando. Claro, que era el cuarto test que tenía este de acá. Y ahora nos faltaría hacer estos 3 que tiene. Este no está pasando. Get students in a non-existent grade. Lo que hacemos ahora es, si me voy al REPL, voy a hacer un reload. La gracia es que grade school, si hacemos grade y le pasamos 1, acá me va a retornar nil. Entonces lo que va a hacer esto es que va a ser school grade. Y creo que aquí podría ser OR. Pero si le paso esto, ¿qué va a hacer? No, me va a tirar un número incorrecto de argumentos. Sé que hay funciones que son como get. Creo que eso sería una buena expresión a probar. Por ejemplo, acá school voy a poner esto. Y acá 1. No, creo que es get 1 del mapa y este es el valor por defecto, que sería lo mismo que decir or es el mapa, el valor y luego eso. No sé qué es más idiomático. Vamos a hacer get grade school y el valor por defecto. Entonces ahora sí tendríamos un test más pasando. Deberíamos tener solo 2 fallos.
Falla uno. Get students in a grade. ¿Tenemos uno pasando que antes no pasaba o siguen fallando los mismos? Falló. Sorted grade school. Este falló. Claro, porque esto no lo hemos implementado. Falló. Get students in a grade. Uy, ¿por qué falló? Y este estaba pasando. ¿Será que hice mal el get? No lo sé. Veamos. Entonces hacemos esto debería retornar eso, pero ahora si tengo un vector acá con Bob, pues debería retornar Bob. Ah, ok, está mal entonces. ¿Será que siempre retorna eso? Claro, yo asumí que lo hacía bien, ¿no? Get uno de este amigo acá. Bob, sino un vector vacío. Acá cerramos. Ok, siempre retorna eso último. ¿No era al revés? Era al revés. Ahí sí. Era al revés porque acá estaba tratando de acceder como al mapa dentro del número. No sé, debe ser algo así. Si esto fuera como... No sé, weón. Ya, ok, era al revés. Entonces era school grade. Ok. Y ahora sí deberíamos tener 5 tests pasando y 2 fallando. Perfecto. Y ahora tenemos que hacer el sorted y hay que retornar un sorted map, ¿no? Eso es lo que espera, ¿no? Eso espera. Quiere un sorted map con este orden. Entonces, lo que voy a hacer es buscar cómo se hace un sorted map. Creo que basta con llamar sorted map, ¿no? Sorted map. Y se retorna nuevo sorted map con los mapeos supleados. Sorted maps are sorted by their keys, not their values. Entonces debería tener un mapa, crear un sorted map a partir de un mapa, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá es decir sorted map. ¿Qué pasa si yo acá le paso un mapa? 1A y 2, o mejor 2A y 1B. Execution error, no value supplied for key, etc. Ya, entonces tengo que pasar como key values, como una lista, ¿no? Entonces debería ser eso. Y acá esto. Y los retorna con estos keys en orden. ¿Qué debería hacer acá? Entonces debería tomar mi mapa y transformarlo a un vector, ¿no? O a una lista. Y debería ser como apply sorted map, algo que sorted map, algo que vaya de map a vector o a lista. Sé que uno puede hacer algo como keys de un mapa. 1, 2, 3, 4. Esto me va a retornar, entendiendo que 1 y 3 son los keys. Sé que también uno puede hacer values de 1, 2,
3, 4. Y esto va a retornar 2 y 4. ¿No? Ok, no existe values. Busquemos maps. Ok. Array map, no, zip map. Sorted map by, sorted map by. Ordered map. Si tengo. Ah, pero puedo hacer sec. Básicamente esa es como la función. Esa es como la función estrella, ¿no? Ok, y esto retorna estas tuplas. Y aquí debería ser como un... Sí, que extraño. Podría ser un mapcat de identity. Estoy acá averiguando. ¡Oh! Lo hace. Ok. Mapcat identity básicamente lo que va a hacer es mapear estos elementos de la lista y hacer concat de los inner elementos dependiendo de qué es lo que haga esta función. Y esta función lo que va a hacer es solo retornar cada elemento. Entonces va a decir, va a retornar una lista, va a decir, ok, pon los elementos de ese primer elemento, por ejemplo, de esa lista. Acá decimos identity, o sea, solo retórnalos. Entonces lo va a añadir 1, 2 y luego va a tomar los otros y los va a concatenar al resultado que va a ser un listado de 1, 2. Entonces esta es una buena forma de transformar un diccionario a una secuencia y luego podemos tomar todo esto y decir apply sorted map, porque el sorted map espera que le pasemos todas las cosas como argumento. Pegar esto acá y deberíamos obtener un mapa de 1, 2 y 3, 4. Ahora sucede que ya está ordenado, pero da lo mismo. Si voy acá y digo 34A y 3B. Opa. 34A y 3B. Ahora debería devolverme 3B 34A. Ok, entonces ¿qué hacemos con esto? Hacemos apply sorted map de mapcat identity, una secuencia de school. Y eso sería. Y eso sería. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa si tenemos... Podría ser acá... hacer thread last, donde partimos con school. Luego esto lo transforma en una secuencia. Luego hacemos mapcat identity. Y luego hacemos apply sorted map. Y esa sería una forma más lineal, no sé, de leerlo, ¿no? Vamos con los tests. Falla uno, falla el sorted grade school. Porque porque tengo que falla. Porque si añado Jennifer, primero añade Jennifer y luego Christopher. Entonces este vector tiene Jennifer y Christopher, pero acuérdense que había que, me tengo que recordar que estos tienen que estar ordenados y acá los ingresa desordenados. Entonces tenemos que, al momento de usar, en vez de usar identity, deberíamos usar
Wait, deberíamos usar una función que ordene. Podríamos usar sort, ¿no? Acá, digamos que estos amigos tienen los 1 y, para ser lo más correcto, 4, 5, 2. Entonces acá en vez de identity, creo que no se puede hacer esto. Claro, no puedo. Busquemos cómo hacer el sort de un listado, de un vector. Sí, el tema es que acá al hacer mapcat, al hacer identity, a ver, lo que voy a hacer es tomar esto y voy a abrir un poquito más el terminal. Cuando yo hago el identity, básicamente estoy tomando acá una función que toma el par y lo retorna. Sí. Ahora, ¿qué es este par? Lo que voy a hacer acá es hacer un do pair. Voy a hacer un do. Vamos a imprimir qué es lo que tiene ese par y luego lo vamos a retornar. Print line pair y tiene 34A y 34B. Ah, wey. Entonces tiene el, claro, tiene como el entry, como la entrada cada una de los key value pairs, ¿cierto? Entonces deberíamos, siguiendo esta misma cosa, en vez de retornar el par, deberíamos retornar una secuencia donde acá voy a hacer un destructuring. Le voy a tener K y B como key value. Esta coma la puse porque sí, acuérdense que la coma es white space. Y acá debería llamar acá. Y acá debería llamar a sort de B. Esto va a fallar porque no iba a fallar, pero como este era un string, iba a pasar eso. Ahora, si acá paso, por ejemplo, BACK, esto lo va a ordenar como ACBK y esto como PFOA. Y ahí lo ordena alfabéticamente. Ya, entonces lo único que tenemos que hacer es que este identity en verdad no es identity, sino que vamos a tomar una función. Podría ser una función así, que va a llamar, que va a retornar un vector literal. Podríamos hacerlo así, un vector literal con el... no, lo voy a escribir como una función anónima primero. Entonces acá tenemos key value y esto va a retornar un vector donde acá está el key y luego llamamos a sort con el value. Bueno, no era tan terrible, ¿no? ¿Por qué se queja? Ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo podemos hacerlo más simple? O sea, no más simple. Para poder hacer esto como un shorthand, deberíamos hacer esto acá. Ahora vemos que K en verdad es el primero de este. Entonces deberíamos decir boom, no, 0. Y esto sería 1. ¿Qué pasó acá? Vector can only be called with one argument, but it was called with 0. Porque esto está como llamando el vector en la posición cuando quizá yo quisiera retornar vec. O vec, ¿cierto? Vec me retorna un vector de 1 y 2.
No, es vector. Vector 1, 2. 1, 2. Claro, entonces una forma sería llamar vector. Ya no sé si son más claros. No sé si son más claros. Yo prefiero dejarlo literal nomás. Ahí sí. Ya. Y creo que con esto ya estaríamos listos. Y pasaron todos los tests. Estoy seguro que esta cosa acá, cuando creamos el... Creo que al menos esta sí podríamos hacerla una función más pequeñita con el shorthand. Y este old grade, decirle poop. Creo que esto sí. No, el update creo que está bien. Si había algo que a mí me causaba un poco de curiosidad. No sé. Quizá hay formas más simples de hacer algunas cosas. Vamos a darle submit a esto. Exercism. Submit. Source. Grade school. Voy a aprovechar de correr los tests de nuevo porque no me acuerdo si... O sea, no sé si con los cambios que hice pasan. Pero deberían pasar. Ok. Vamos a ver la solución. Y veamos algunas soluciones de la comunidad. Voy a darle submit. O sea, completar. Ya completamos 19. Y community solutions. Veamos el de Eduardo. Es básicamente lo mismo. Schoolback usa map into sorted map. Claro, cuando yo ocupé en verdad mapcat con apply y convertí la cosa en secuencia. También into sorted map, el valor se threadea acá. Ahí. Está bueno. Claro, pero él mapea primero el vector. Claro, reordena las cosas en el mapa o reordena los amigos, los estudiantes dentro del mapa y luego eso los mete en un mapa sorteado. Claro, toma acá. Sí, me gusta esto. Me gusta el into sorted map en vez de apply sorted map. Pero, o sea, igual. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente desafío, ¿no? Nos faltan 57. Complex numbers. Veamos qué tal, cómo va. Y si se ve muy complejo, lo pasamos y damos el episodio por cerrado. Entonces dice un número complejo es un número en la forma a más b por i, donde a y b son números reales y satisface i al cuadrado igual menos 1. Como sabemos, la multiplicación de dos números negativos siempre da positivo. Entonces por eso estos se llaman números complejos, porque no hay ningún número cuya raíz cuadrada sea menos 1. Entonces en este caso se dice, bueno, existe quizás este i, que en verdad no se puede con las reglas de la multiplicación, ¿no? Entonces A se llama la parte real y B es la parte imaginaria de Z, donde Z es algo, ¿no? El conjugate, no sé qué significa eso, del número A más B por I. 1 es el número menos B por I. Es el que borra la parte imaginaria, ¿cierto? Claro. Claro, es el que borra la parte imaginaria. El valor absoluto de un número complejo es el número real. El valor absoluto donde es squared, eso es square root de a cuadrado más b cuadrado, y el cuadrado absoluto es el resultado de la multiplicación de z por su conjugado complejo. What?
The square of the absolute value z al cuadrado es el resultado de la multiplicación de z por su... No entendí eso. Dice, la operación de suma y diferencia de dos números complejos involucra añadir y sustraer sus partes reales e imaginarias de forma separada, ¿cierto? Entonces a más i b, voy a tomar esto que es a más i por b más c más i por d es igual a más b más, o sea, a más c más b más d por i, ¿cierto? Ok. Está bien. Etcétera. La multiplicación se define como el primero por el primero, a por c, menos b por d. Como acá tenemos i al cuadrado, eso es menos 1, ¿cierto? Porque ahí la raíz cuadrada de 2, si lo multiplico, queda la raíz cuadrada de menos 1 elevado a 2. Se neutraliza la raíz con el exponente, ¿no? Y es igual al primero por el segundo menos, y es menos 1, entonces esto sería menos 1 por b más d, por eso que haga esto más, porque sigue siendo imaginario, porque esto es, se me olvida cómo se multiplicaban estas cosas, es a por c y el segundo elemento por c igual, entonces más después id por a, y luego más ib por id. Entonces lo que quedaría acá sería este a por c menos b por d, porque lo que ya explicamos que es el a por el c y este por este, y luego vienen las sumas cruzadas, ¿no? De a por el imaginario y del otro lado, y el imaginario de acá por c, y se resume así, bla bla bla, y un montón de cosas más. Y dice, implemente las siguientes operaciones: adición, sustracción, multiplicación y división de dos números complejos. Son 7 operaciones distintas. Ya llevamos 37 minutos y ya un poco tarde por acá. Entonces creo que démosle. Veamos, pues. Veamos qué pasa. Y si no le damos, y si el video queda cortado, es porque en realidad me tomó mucho y lo saqué, ¿no? Entonces, pero esperamos que no. O sea, no sé por qué hice lane ahí. Voy a copiar el ejercicio. Y veamos qué pasa. Entonces cerramos esto. Acá sacamos de este. Esto se llamaba Complex Numbers. Hablamos un REPL. Complex Numbers. Abramos el test. Y abramos el... Ok, lo que entiendo entonces es que un número está representado con el primer elemento en un vector, como son pares, un vector de largo 2, donde el primer elemento representa la parte real y el segundo la imaginaria. Entonces al final esto van a ser como suma de matrices, ¿no? O vectores, suma de vectores. Complex numbers, vamos para acá. Entonces, what? ¿Por qué real? ¿Qué es esa función? ¿Qué es el real? Vemos que lo que hace real está o no. Ok, real retorna la parte real de un número complejo. Ok, entonces creo que acá lo único que tenemos que hacer es retornar a, ¿cierto?
Ok, creo que eso ya nos haría pasar algunos tests. Tengo que entrar acá a Complex Numbers. $26, $23, ok, ya pasaron 3. Imaginario deberíamos retornar solo B, ¿cierto? Ok, el valor absoluto era acá, absolute value of a number complex is, el número real sería la raíz cuadrada de A al cuadrado por B al cuadrado, entonces más B al cuadrado. Entonces me voy a ir al REPL, busquemos si existe algo que se llama square root de 4. No. Veamos si existe closure.math. Closure math. SQL. Veamos si existe closure math primero. Ok, no existe closure math. Veamos acá math. Creo que eso lo vimos en algún lugar, ¿no? Calculate square root closure. Fixed point calculations. Podríamos usar esto, Closure Math Numeric Tower, que fue lo que usamos en alguno de los ejercicios anteriores, ¿no? Este de acá. En Armstrong Numbers ocupamos Closure Math Numeric Tower. Lo añadimos a la dependencia de nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces tenemos de hacer eso, tendríamos que hacer lo mismo acá, salvo que en Complex Numbers tendríamos que irnos a Project CLJ, bla bla bla, y bla bla bla. Usamos eso. Ahora SQRT, ok, eso hace la raíz cuadrada, ¿no? Está como un desastre acá en mi, un poco en mi escritorio. Esa página no era muy responsiva. Y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar esto simplemente. Pero podría usar algo de math de Java. Java deben haber como math algo. ¿Cómo se accede a las cosas de acá de Java? A ver, voy a tratar de llamar un número como función. Java lang. Entonces existirá algo así como Java lang.math. Sí. Tendrá algo como SQRT. No. Esto debe ser debe ser como un operador, ¿no? No sé. Veamos, square root Java. Square root in Java. Java lang math square root. Ok. Sí, creo que voy a usar eso mejor. Entonces voy a sacar esta dependencia. Ahí. Y vamos a decir Java lang math.sqrt de 4 va a ser 2, ¿no? Syntax error compiling Java lang math square root. Ok, creo que esto era ¿cómo era esto? .sqrt. No, ¿cómo era esto? Fuck. SQRT, porque eso es como un namespace, ¿no? Ahí está. Ok, y eso me devuelve un float. Ahí no voy a poder hacer el float ahí, ¿no? Voy a tener que castearlo a
entero, ¿no? Busquemos absolute. Ah, no, retorno un float. Retorno un float. Y está bien. Entonces podemos. Se espera que usemos Java Lang Math Square Root. Ok. Ok, el valor absoluto entonces era la raíz cuadrada. Era la raíz cuadrada de. Por ahí b por b. Eso era, ¿no? Entonces buscamos. Este es el ejercicio anterior. Acá está. Absolute value. Absolute value for complex number es el número. Ok, a cuadrado más b cuadrado. Entonces acá sería la suma. La suma de a por a y b por b. Ok. No había probado cuántos tests habían con los otros. Bueno, pero ahora hay hartos más. El conjugate era menos. Era menos b, ¿cierto? Entonces creo que esto debería ser menos b. No, aquí se queja, ¿por qué? ¿Será que puedo hacer eso? Creo que eso es suficiente, ¿no? Y eran 15 tests que estaban pasando, que estaban fallando. No, sigue fallando. Busquemos qué era el conjugado. Conjugate. The conjugate of the number a más b por i is the number a menos b por i. Ok. Entonces es el mismo. Pero ya es lo que elimina la parte imaginaria. Ya, perfecto. Y ahora fallan 12. O sea, hay 3 que se resolvieron. Luego, add. Para añadir era el vector de. Entonces retornamos un vector igual. Donde sumamos a y b. Y sumamos c y d. Eso era, ¿no? Sí. Perfecto. Y la subtracción es lo mismo, pero con resta en vez de suma. Ahora la multiplicación era donde se volvió un poco más travieso esto. Obtenemos, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces sería la parte real sería a por c menos b por d. Sería, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Sería menos a c y la multiplicación de b por d. Eso era la multiplicación, no la suma. Y luego la parte imaginaria sería b por c, la suma de b por c y b a por d, ¿no? Voy a poner una coma acá para un poquito de separación visual, ¿no? Claro, la resta de a por c, b por d y la suma de b por c y a por d. Ok. Y la división. Ok, acá habla del recíproco. Y acá no tenemos el recíproco, ¿no? No. Opa. Dice,
para dividir un número complejo por otro número complejo, dado a más b imaginario dividido por c de imaginario, es la división, o sea, es la suma de la división de unas partes reales con imaginarias. Todas estas cosas probablemente las vimos en la escuela o en la universidad, pero yo no me acuerdo de nada. Estoy seguro que acá hay como funciones para hacer cosas con vectores, ¿no? O sea, con matrices. Y aquí estoy puro weando. De hecho, espérate un momento. Voy a intentarlo, ¿cierto? Voy a intentarlo. Voy a decir 1 y 2 y 3 y 4. Y esto debería decir nada. Ok, está bien. Perfecto, no funciona. No funciona. Si hay algo que funcione así, quizá sería bueno después saber. Pero ahora solo voy a... ¿Verdad? Esto es como traducir las fórmulas, ¿no? Ok, para dividir un número complejo lo que hay que hacer es que el primer elemento va a ser la división de algo con algo, donde acá sería la suma de la multiplicación de AC y BD, ¿cierto? Dividido, acá está donde va el dividido, la suma de C cuadrado y D cuadrado. Entonces acá vamos a poner CS por DD. Ok, y esa sería la primera parte. Y la segunda parte sería nuevamente lo mismo. Pero la primera sería B por C menos. Entonces acá pasamos menos, al igual que en la multiplicación. Acá sería B por C y A por D, ¿no? Y acá se mantiene el mismo dividendo, ¿no? Divisor. Bueno, no me acuerdo, la parte de abajo de la división. Eso sería. No muy lindo. No hay fallos. Ok, ¿qué es lo que falla? Divide numbers with real and imaginary parts. Add purely imaginary numbers. Ok, ¿qué pasa con el add purely imaginary numbers? ¿Por qué no funciona? Porque... Opa. Busquemos add purely imaginary numbers. C add debería ser 0 más 3 y eso está completamente bien, ¿o no? Add. Claro, sería 0 y 0 y acá. Ah, que soy tarado. Esto era AC y BD. Y lo mismo para la sustracción. Ahí sí. Ahora fallaron 6. ¿Qué es lo de la división? Divide. Add purely imaginary numbers. ¿Por qué falla? Ay, soy tarado. A ver, era AC, C y BD. Ahí sí, por Dios. Ya, pero los de la división, independiente que arregle ese. Claro, que son de división. Fail in divide purely real numbers. Oye, ¿cómo soy tan tarado, no? Voy a copiar esto mejor. Ok, entonces sería
Entonces sería esta es la parte, saquemos este i acá. Tenemos la división acá. C al cuadrado más d al cuadrado. Esto está bien. Y abajo también era c al cuadrado más d al cuadrado. Sí, ok. Y acá sería la suma de AC más BD. Ok, y acá sería la suma, la resta de BC por AD. Yo había puesto BD. Ahí está. Ahí está. Y ahora sí, esto debería hacer pasar los números. Ok, creo que no grabé. Ah, wait. Mira, veamos el resultado. Dice not 1 medio, 0,5 y 0 algo. Ya. Y el test espera que yo le pase un número racional, ¿no? No, el número espera que yo le pase un número decimal. No estaba ese 0.5. Ya, ¿por qué? Porque en Clojure algo que recuerdo es cuando uno tiene una división con ese número y es un número racional, o sea, es un número decimal, no es un entero, se representa como el racional. Y si yo lo quiero pasar a float, ¿sería? ¿No? Creo que lo que hay que hacer es ponerle un punto, 1, 2, a lo Haskell, ¿o no? No. Ok, a ver, busquemos acá en el cheat sheet. Voy a cerrar todas estas otras funciones. Busquemos eso. No, add inc aritmética. Veamos cómo lo hacemos para cómo pasar un rational to float. Esto recuerdo haberlo leído en algún libro, pero no me acuerdo. Float closure core. Ok, bastaría con llamar a float con el resultado de esto, ¿no? Lo del punto es en algunos lenguajes como Haskell. Para operar como con floats hay que pasarle hay un operador especial. Claro, sería llamar float. Entonces busquemos acá divide y siempre espera floats, ¿cierto? Entonces da lo mismo. Creo que bastaría con castearlo a float acá. Aquí llamamos float de todo esto e idem acá. Pero que podría ser algo un poco más decente, ¿no? Como decir, no sé si más decente, map float de esto. Sigue fallando. Es porque es un vector, po. Es un listado. Acá me retorna una secuencia. No puedo hacer eso. Ok. Cambio de planes. No sabría cómo mantener la vectoricidad al momento de hacer un no, con map.py, ¿no? Creo que eso lo vi el otro día en algún lugar. Vamos a hacer map.py inc 1, 2, 3 y eso debería retornar un vector con 2, 3, 4. Ya, ok. Entonces, cambio de planes. Hagamos en vez de map, usamos map.py y eso mantiene el vector. Map.py. Esto era float.
Ordénalo bien, por señor. Ahí sí. Mappy float. Y eso sería. Estamos, ¿cierto? Un fallo. ¿Y ahora qué pasó? 0.44. Yo esto lo veo bien, ¿o no? ¿Cómo está fallando? A ver. Require. ¿Cómo se llama este namespace? Complex numbers. Reload. Hagamos complex numbers. Opa. Esto se llama div. Div. Era 1, 2, 3, 4. ¿Qué está fallando? Cdiv. Este es el que está fallando. Pero llevo bien, ¿o no? ¿Y por qué está fallando? Pero si lo ven o no, yo lo veo igual. A ver, ¿será algo con el upfloat? Ay, qué tontera esto, porque esto se ve bien. Float. Saquemos este map de acá. Saquemos todo aquí. Está bien. Ok. No sé por qué esto no pasa. Yo voy a asumir que pasa y que el test está malo. Porque eso está pasando. O sea, divide numbers with real and imaginary parts. Divide numbers with real and imaginary parts. Si yo llamo mi función cdiv con 1, 2 y 3, 4, dice actual not. Pero si son iguales, señor. Tienen que ser iguales, ¿o no? Son iguales, son exactamente iguales. Y acá dice que sí, tienen que ser iguales. Voy a... Son exactamente iguales. A ver, ¿será que cambia algo en el test? No. Em, 0.08 false. What? No. A mí lo único que se me ocurre es que tenga que ver como con precisión, ¿no?
No se me ocurre otra cosa. Se me ocurre que tiene que ver con... Pero ¿cómo se evalúa eso? Se me ocurre que tiene que ver con precisión de... a ver. Con precisión de evaluación de los números. Voy a comparar el primero de cada cosa. 0. Y aquí voy a también tomar el 0, ¿no? Creo que ahí sería false. Complex numbers, boom. Ahora si tomo el 1, false. Ok. Esto es... esto es 0.44. Vamos esto, ¿qué pasa? Use uncheck float instead if you want to blah blah. Si lo escribo literal, si el resultado es literal, va a ser false. Qué pavada. ¿Qué tipo es esto? ¿Se puede poner type 1 y que me diga eso? Java long 44, Java long double. Sí. Es porque es porque usé float. Tengo que usar double. Eso es el tipo del número. Porque mi función usa float. Debería usar double. Eso era. Es por el tipo del número. Mira la weá estúpida. Hay una función que se llama double. Ay, 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 ay. Había que saber cuál era. Bueno, ahora sé algo de. Ahora sé algo más de números en Clojure. Todos los decimales son doubles, no son floats. Que es bastante bueno porque ya sabemos los problemas de precisión que tienen los floats, las personas que trabajamos con JavaScript. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a hacer el submit de nuestro ejercicio y damos por cerrado el episodio, ¿cierto? Lo único que quiero ver es si es que hay alguna solución más decente que no sea tener las fórmulas explícitas. O sea, me refiero si hay como matrix multiplication. Mouse starts first. Update, ok. Partial map.
¡Guau! ¡Qué bueno! Claro, porque... claro, porque, ¿por qué funciona esto, por ejemplo? Porque acá llama map con una cantidad parcial de argumentos y lo que hace es que como map puede aceptar más de un vector, va a pasarle los dos vectores que vengan como argumento acá add. Si se dan cuenta acá no usó defn para definir argumentos, sino que dijo def add, pero es que eso es cambiar el signature de la función, que está bien. Ok. Bueno, o sea, igual pudo haber aplicado map más. Claro. Cuando yo intenté hacer esa estupidez de decir más 1, 2, 3, 4, en realidad era lo mismo que decir map. Me faltó el mapa ahí. Y eso era lo que faltó. Ok. Sí. Buenos trucos. Pero bueno. Da lo mismo. A ver, voy a volver aquí, darle atrás y darle atrás. ¿Y cuántos ejercicios tenemos ya? 20 ejercicios ya y nos quedan 56. O sea, llevamos menos de un tercio, ¿cierto? 25, sí, porque son como 25. Llevamos más de un cuarto, menos de un tercio. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Cada día vamos aprendiendo un poquito más. Y bueno, nos vemos en la próxima. Si les ha gustado, denle un like y un subscribe para que no se pierdan más contenido que estoy publicando bastante seguido. Nos vemos y hasta la próxima. Chao.